para que lo guarden, pero también estamos muy atentos a lo que ya hemos comentado en otras oportunidades con distintos profesionales, ¿no? Lo que está pasando con estas olas de frío, las heladas matutinas sobre todo, que se sienten en nuestra región, en distintas zonas del país, pero particularmente qué ocurre con la producción agrícola. Lo queremos conversar con José Miguel Stegmeyer, presidente de la Socabío, de la Sociedad Agrícola del Biobío, que está ahí conectado a través del Zoom desde Los Ángeles. Entiendo, José Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, aquí bien. Con frío, pues, mucho frío. Claro, más allá, todavía en la provincia del Biobío, que saben obviamente de altas temperaturas en el verano y de bajas temperaturas durante el invierno. Estimado, preguntarle directamente cómo dice nuestro GC, cómo afectan las heladas a los cultivos, entendiendo que también tenemos estas estaciones del año que están cada vez menos marcadas como era antes y que claro, muchas veces se van adelantando muchos de estos fenómenos o se van retrasando también. Sí, la verdad es que, mire, estas heladas de invierno, que vienen como consecuencia de un mes de mayo y mes de junio con mucha lluvia y mucha nieve, y tenemos un ciclón del Pacífico que está actuando de forma distinta este año, nos está trayendo un invierno, yo digo, a la antigua. Si nosotros, yo recuerdo, hace 20, 30 años atrás, teníamos inviernos muy parecidos a este, con fuertes heladas que causaban sin duda algún daño, y que también están causándolo ahora, sobre todo pensando en los cultivos que están emergiendo. Tenemos un cultivo, por ejemplo, el raps, una oleaginosa, que claramente está sufriendo, pero son heladas que están dentro de una época razonablemente bien. Es decir, las heladas también nos sirven para acumular horas de frío en los árboles, las plantas que requieren horas de frío de acumulación, nos sirven para unos cereales que también requieren cierto acumular horas de frío, pero sin duda en el tema de las hortalizas, en el tema del raps, como le decía recién, también el manejo del ganado, y sí que influyen negativamente. Las complejas para nosotros, las heladas peligrosas, son las de primavera. De hecho, José Miguel, usted en conversación con la radio mencionaba que las heladas de esta época incluso pueden favorecer algunos cultivos. A ver si nos cuenta un poco acerca de eso, porque uno siempre tiende a pensar helada igual a mala producción agrícola o afectación directamente a los productores agrícolas. ¿Cómo una helada invernal podría ayudar a algunos cultivos, incluso entiendo también a mantener algunas plagas alejadas? Sí, claro. Por ejemplo, las heladas de la época invernal permiten que aquellos árboles, por ejemplo, frutales, como los manzanos o arbustos, como los arándanos, vayan acumulando las horas de frío que requieren. También los viñedos, por ejemplo, requieren también horas de frío acumuladas, que es una suerte de latencia que tiene la planta con bajas temperaturas, que le permite tener mucho más energía acumulada, ¿cierto? Y eso hace que la fructificación después en primavera-verano sea mucho más potente, más fuerte. Son especies adaptadas justamente a climas mediterráneos que tienen temperaturas bajas en invierno. Algunos cereales, por ejemplo, los trigos invernales, las avenas, también requieren de frío para que puedan macollarse, dice en el campo, ¿cierto? Para que tengan mucho más vegetación después de creciendo en primavera-verano. Así que desde ese punto de vista son cosas naturales, normales. Incluso diría yo, ¿cierto?, que un año como este nos va a permitir probablemente tener mejores cargas de fruta. Y también corta ciclo de plagas, por ejemplo, hongos, que con la helada se disminuye su generación, ¿cierto?, espontánea, o algunos insectos que no están tan adaptados al frío. Hemos tenido plagas que han entrado, ¿cierto?, de zonas más cálidas, que lógicamente con esto se inhiben, por ejemplo, las avispas chaqueta amarilla, cosas así. ¿Tienen algún efecto estas heladas para que puedan cortar un poco su ciclo reproductivo y morir también los insectos? Y eso hacen que se sanifique un poco más el ambiente. Es decir, hay nematodos, por ejemplo, que también se inhiben con las heladas, que también afectan a los cultivos. Hay varios factores que de alguna manera son naturales en climas mediterráneos como el nuestro, en que el frío es esencial en invierno. Claro, lógicamente que las heladas también causan daño, insisto, la hortaliza, el raps, se nos congelan las tuberías de los campos, de repente las agua potable, algunas máquinas fallan también porque los radiadores se revientan, pero en general, digamos, está dentro de una cosa que la consideramos natural. Estamos asustados, sí, de lo que venga en primavera, porque ahí sí que las heladas hacen mucho daño, tanto la fruta como los cultivos. Sí, claro, y aquí sabemos que la naturaleza es sabia finalmente, pero lamentablemente los seres humanos estamos afectando obviamente a nuestro planeta, con ende también va afectando las estaciones que están siendo cada vez menos marcadas. Y ahí preguntarles también cómo están trabajando con los científicos, con los meteorólogos, qué pueden hacer los agricultores también en esta época, entendiendo que claramente hay situaciones que están por sobre lo que nosotros podemos controlar. Ahí me imagino que hay una diferencia muy grande en sectores donde cae nieve a cuando hay helada. Por ejemplo, en lugares donde nunca había nevado, han
algunas oportunidades ha nevado, para que nos cuentes un poquitito también qué hacer, cómo prevenir y cómo también trabajar con la academia, con la meteorología, para poder ayudar también a los agricultores. A ver, la verdad es que es un ciclo, para mi gusto, que se está repitiendo. Yo recuerdo, insisto, cuando era más muchacho, efectivamente teníamos inviernos con mucho frío, nieve de repente, incluso en Los Ángeles. Pasaron esas cosas antiguamente y eso son ciclos que se van retornando. Aparentemente este ciclo está mucho más intervenido por el ser humano. Sabemos de un cambio climático, ¿cierto?, que tendrá características naturales, pero también influencias humanas. ¿Qué podemos hacer los agricultores? Bueno, en primer lugar, en corto plazo, atender nuestros animales, porque cuando hay estas temperaturas bajas, requieren más ingesta calórica, así que hay que darle mejor forraje, tratar de preocuparse de eso, y sobre todo en las zonas altas, Alto Biobío, por ejemplo, se requiere apoyo, por supuesto, para los productores de allá, porque está todo y bajo nieve. Lo segundo, nosotros en primavera tenemos sistemas que nos permiten en algunos huertos tratar de evitar un poco las heladas, que son unos grandes calefactores con movimientos de viento, que hacen, cierto, que las heladas no sean tan potentes en el sector donde está funcionando este equipo. También usamos el agua, el riego tecnificado, ¿cierto?, para aplicar agua cuando está el riesgo de la helada, sobre todo en primavera, insisto. Y finalmente tenemos algunos cultivos, sobre todo el cerezo, que es una cosa que para nosotros es muy esencial acá en la zona, que lo podemos incluso cubrir. Hay huertos de cerezo que tienen impresiones entre comillas, techos, que se van desplazando, ¿cierto?, sobre los árboles para poder cubrirlos un poco, tanto de la lluvia como de las heladas muy fuertes. Hay metodología, pero eso es una cosa muy particular en algunos casos, y en lo general, por supuesto, que nos afecta mucho. Una helada, por ejemplo, en primavera, en floración del trigo, es imposible evitarla, y esa helada, lógicamente, nos va a causar daño en la cantidad de trigo que podamos cosechar, porque va a dañar floración y eso va a ser una situación bastante compleja. Lo mismo una helada, por ejemplo, en zonas extensas de hortalizas, en que no hay capacidad de cubrir. Lógicamente hay gente que tiene invernaderos, que ahí se puede perfectamente salvaguardar, digamos, el tema pero hay una situación, ¿cierto?, que en lo general es bastante compleja y en lo particular hay herramientas para poder controlarlo. Ahora, José Miguel, con respecto a eso, el otro día aquí teníamos una conversación con Martín Jacks, doctor en Ciencias del Clima, y justamente nos decía y anunciaba de alguna manera que este periodo de olas de frío se puede extender hasta septiembre fácilmente, que hasta ahí desde la meteorología se puede hacer esa evaluación. Por ende nos imaginamos, ¿verdad?, que vamos a tener una primavera con heladas. Es algo que ya podemos de alguna manera prever. Y usted nos dice, desde la agricultura, esas son las más complejas. ¿Cómo adelantarse también o cómo trabajar desde la política pública? Porque finalmente este es un círculo, ¿no? Sabemos que la economía es circular, que para la afectación, en este caso por las heladas primaverales para los productores agrícolas, se va a traducir directamente en una afectación al precio de los productos que después toda la ciudadanía va a comprar. Desde ahí, desde la política pública, ¿usted cree que se podría hacer algo distinto para poder contener esta situación? A ver, ayer escuchaba yo a don Fernando Santibáñez, que es un experto igual climatólogo, y él decía que efectivamente estaba el riesgo de que tuviéramos heladas en primavera, y eso lógicamente, insisto, nos asusta porque son las que nos hacen el daño ya de fondo. Políticas públicas para la helada, no sé, pues yo la verdad es que creo que no es mucho lo que se puede hacer, excepto algunos proyectos o programas desde el punto de vista que aquellos fruticultores que puedan instalar equipos, ¿cierto?, antifrío, que son estos sistemas, ¿cierto?, de calefacción y movimiento del aire, puedan, digamos, tener los accesos a recursos para instalarlo. También yo diría que una de las cosas que nos hace mucha falta, y tiene que ver también en cierto modo con las heladas, es que si nosotros disponemos de mayor cantidad de riego tecnificado, logramos aplicar, por ejemplo, en periodos de baja temperatura riego, lógicamente el agua va a combatir la helada sin duda. Porque la helada se produce por un tema de falta de movimiento de las capas del aire, ¿cierto?, del viento, hay un tema de presiones de por medio, que generalmente afecta a ciertas zonas más bajas incluso de los terrenos. Los embalses, es algo que nosotros echamos de menos, que acá en nuestra región, ¿cierto?, no se esté pensando en ningún embalse, porque los embalses permiten dos cosas. Una, capturar estas aguas que se nos están perdiendo, ¿cierto?, en invierno por las lluvias. Sabemos que vamos a tener, por ejemplo, una temporada probablemente seca de primavera, con poca lluvia, y un verano más seco. Entonces, hubiésemos tenido toda esta agua que se nos fue al mar en un par de horas, que arrastró con todo. La tuviéramos en embalses, tendríamos esa garantía, ¿cierto?, para poder también regar y, insisto, combatir heladas, porque las heladas se combaten, insisto, también con el riego tecnificado. Me refiero a los pivotes, a sistemas, ¿cierto?, de aspersión, a incluso riego por goteo. Cuando uno aplica agua, cuando está baja la temperatura, logra evitar efectivamente el daño en las plantas por el hielo.
Ahí hay política pública entonces que nos estaría faltando para poder contener estas situaciones. Y en cuanto a las políticas públicas también de apoyos, de ayudas, entiendo que de un tiempo a esta parte se han difundido mucho los seguros también para las heladas, para los incendios durante el verano, lamentablemente. ¿Qué hay con esos apoyos también del aparataje estatal? Ahí estamos débiles porque, por ejemplo, el tema de incendio, la verdad es que muchos agricultores que están en zonas complejas de incendio no tienen acceso al seguro. Es decir, no hay compañías de seguro que se arriesguen a entregar seguros en zonas muy complejas, ya sea por los incendios o los atentados, etcétera. En el tema de la helada, el seguro se podría efectivamente contratar, pero siempre el seguro lo que cubre son algunos costos. Jamás va a cubrir, ¿cierto?, el margen que puede tener el agricultor con su cultivo. Entonces, definitivamente el seguro no es una solución del punto de vista de que salve el año. Ayuda en parte, pero una parcialidad muy pequeña. Es decir, los costos asociados, ¿cierto?, a un cultivo, lógicamente que vale la pena salvarlos, pero no es la solución para el agricultor tampoco. Entonces yo creo que aquí claramente en seguro hay que hacer algo más potente. Debiéramos también, insisto, pensar en cómo la gente accede a más tecnología, que es lo que más nos ayudaría, ¿cierto?, sobre todo en cultivos que son valiosos, por ejemplo la cereza o los arándanos, que son grandes inversiones por hectárea, en que la gente tuviera más acceso a algún tipo de financiamiento para poder instalar estos equipos que señalo yo, creo que sería una solución importante. Y finalmente, entender también, ¿cierto?, que el clima es el clima, si tampoco no podemos torcerle la mano. Yo creo que ahí la gente que hace de repente algunas inversiones en distintos cultivos, etcétera, hay que pensar en eso, hay que ver el histórico, porque estos últimos 12 años, claro, hemos tenido sequía, hemos tenido quizás menos helada, pero yo creo que esto es reiterativo. Entonces vamos a tener estos ciclos eternamente, y para eso hay que tener, digamos, una información a tiempo también para saber qué se puede poner en alguna zona y qué no se puede poner. Nos pasa también con el tema de los ríos. La gente construye al borde de los ríos y finalmente las casas se van con el agua, algún día. Entonces esas son las cosas que tenemos que prever mejor en este país. Perfecto, José Miguel, le queremos agradecer por esta conversación que nos permite también saber, en este caso de primera fuente, cuáles son las necesidades del mundo agrícola en la región del Biobío para poder contener estos fenómenos climatológicos que son parte también de nuestro territorio, ¿no? Pero que hay que ser preventivos para después no tener que invertir todavía más en poder ayudar de alguna manera a nuestros productores. Gracias por haber conversado con Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Oye, a propósito de prevención, seguimos entregando el llamado también a las personas que están